El Museo Histórico de Detroit estaba casi vacío aquella tarde de 1954. La luz tenue atravesaba las ventanas altas y dibujaba sombras largas en el suelo de madera que crujía con cada paso. El joven técnico Harold Nelson caminaba sin prisa, revisando la sala como en cualquier otro día, sin imaginar que estaba a segundos de cometer el mayor error de su vida. En el rincón más oscuro de la sala descansaba una silla de nogal ennegrecido, con un respaldo curvo que parecía observar silenciosamente a todo aquel que se acercara. Los empleados del museo evitaban mirarla por demasiado tiempo, pero nadie jamás había explicado claramente el porqué. Harold, nuevo en el equipo, no conocía las advertencias silenciosas que todos allí respetaban. Su tarea era simple: limpiarla. Solo eso, sin instrucciones, sin advertencias, sin saber que esa silla había sido involucrada en más de un accidente misterioso. Harold apoyó el paño en el brazo de la silla y en ese instante un crujido seco quebró el silencio, como si la madera hubiera respondido a su toque. Una sensación de vértigo lo golpeó de inmediato. El mundo giró, las piernas le fallaron y al intentar levantarse cayó violentamente hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la base metálica de una vitrina. El estruendo hizo eco en toda la sala. Cuando los empleados llegaron corriendo, Harold ya no se movía. La silla, en cambio, permanecía perfectamente colocada en su sitio, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Desde ese día, nadie volvió a tocarla. Los informes internos lo llamaron accidente. Pero quienes estuvieron allí, quienes vieron la expresión en el rostro de Harold antes de caer, jamás volvieron a creer que fue una simple coincidencia. Quiero saber desde dónde estás viendo este video ahora mismo. Escribe en los comentarios cuál es tu país y ciudad. Siempre es asombroso ver a gente de todo el mundo reunida en torno a las mismas historias misteriosas y documentadas de la historia de la humanidad. En marzo de 1954, el Museo Histórico de Detroit recibió una donación inusual. Entre cajas polvorientas y muebles victorianos, había una silla de madera oscura que parecía sacada de una pesadilla victoriana. No era especialmente hermosa, su tapizado estaba desgastado, la madera marcada por décadas de uso, y tenía una atmósfera pesada que hacía dudar a cualquiera antes de acercarse. El donante era un abogado jubilado llamado Edmund Blackwell, quien insistió en entregar el objeto personalmente, pero se negó a entrar al museo. Dejó todo en la acera, firmó los papeles dentro de su coche y se marchó sin mirar atrás. La silla provenía de la antigua residencia de los Ashford, una mansión ubicada en el distrito de Corktown, demolida a principios de la década de 1950 para construir un aparcamiento. La casa había pertenecido a Malcolm Ashford, juez municipal conocido por su severidad y por condenar a muerte al menos a 12 hombres entre 1891 y 1903. Ashford murió en extrañas circunstancias en 1904. Fue encontrado sentado en esa misma silla, en el despacho de su casa, con los ojos abiertos y una expresión de terror paralizada en el rostro. La autopsia no determinó la causa de la muerte. Su corazón simplemente se había parado. Durante las siguientes 5 décadas, la silla pasó por varios propietarios. La familia Ashford se deshizo de ella inmediatamente después del funeral. La compró un anticuario, quien la revendió 3 meses después, alegando que daba mal ambiente a la tienda. Fue a parar a una escuela, donde sirvió como silla del director durante solo 6 meses, antes de ser retirada tras una serie de accidentes inexplicables en los que estudiantes se sentaron en ella durante las suspensiones. Terminó en un depósito judicial, donde permaneció olvidada hasta que Blackwell, albacea testamentario de un cliente fallecido, decidió donarla al museo. Los primeros registros del museo mencionan algo curioso. Ninguno de los empleados quería trasladar la silla al interior. Permaneció en la recepción durante casi una semana. Cuando finalmente la trasladaron al segundo piso, 2 empleados de la mudanza reportaron una inexplicable sensación de peso, como si la silla se resistiera. Uno de ellos, James Corrigan, renunció 3 días después, alegando que tenía sueños recurrentes en los que un hombre con bigote blanco lo miraba con enojo.
La descripción encajaba perfectamente con los retratos de Malcolm Ashford. Las primeras sospechas surgieron discretamente. Clara Whitmore, curadora adjunta a cargo de la sección de muebles para el hogar, decidió catalogar personalmente la pieza. Se sentó para comprobar su estabilidad, tomó algunas notas y fotografió el objeto. A la mañana siguiente, Clara sufrió una inexplicable caída por las escaleras de su casa, fracturándose la muñeca y 3 costillas. Insistió, incluso desde el hospital, en que alguien la había empujado, pero vivía sola. 2 semanas después, regresó al trabajo, pero se negó a entrar en la sala donde se exhibía la silla. En junio de ese año, un visitante mayor se sentó en la silla durante una visita guiada. El guía no se dio cuenta a tiempo de detenerlo. El hombre, posteriormente identificado como Arthur Green, salió del museo quejándose de un repentino dolor de cabeza. Murió de un aneurisma cerebral esa misma noche. La familia no hizo ninguna conexión con el museo, pero el personal comenzó a susurrar. Entonces evitaron la silla. Nadie se sentó en ella. Algunos ni siquiera se acercaron. El museo, para evitar la histeria, mantuvo los incidentes en secreto. Pero los empleados más veteranos lo sabían. Había algo mal con esa silla. Algo que no se podía explicar ni por la razón ni por la casualidad. Y lo peor estaba por venir. Pero la verdadera maldición solo se revelaría cuando un joven estudiante de historia, demasiado curioso para su propio bien, decidió desafiar las supersticiones e investigar la silla de cerca, tocándola deliberadamente, sentándose en ella durante más de 10 minutos, solo, después de que el museo había cerrado. Se llamaba Thomas Merrick, tenía 23 años y era estudiante de último año de historia en la Universidad Estatal de Wayne. En octubre de 1954, estaba desarrollando su tesis sobre supersticiones urbanas en Detroit y había oído rumores sobre la silla maldita del museo. Thomas era escéptico, de esos que se reían de las historias de fantasmas y consideraban la superstición una forma de ignorancia. Para él, la silla era solo un viejo mueble rodeado de coincidencias y miedo irracional. Decidió demostrarlo. Gracias a sus contactos académicos, Thomas obtuvo un permiso especial para permanecer en el museo después del cierre, con el pretexto de realizar una investigación detallada sobre artefactos del siglo XIX. El director del museo, el Dr. Howard Chen, hombre de ciencia e igualmente escéptico, lo autorizó. Pero hizo una única salvedad. Le pidió a Thomas que evitara la silla Ashford. No fue una orden, solo una sugerencia. Thomas sonrió y prometió tener cuidado. No tenía intención de cumplir esa promesa. La tarde del 14 de octubre, Thomas entró al museo a las 6. El último empleado salió a las 7:30. Estaba solo. Llevaba un cuaderno, una cámara Kodak, una linterna y un termo con café. Fue directo a la sala donde se exhibía la silla, en el segundo piso, cerca de una ventana que daba a la avenida Woodward. La sala estaba en silencio, iluminada únicamente por la luz anaranjada de las farolas que se filtraba a través de las cortinas parcialmente cerradas. Thomas fotografió la silla desde varios ángulos. Midió sus dimensiones. Examinó las marcas en la madera, las manchas en la tapicería, los clavos oxidados que sujetaban la tela. Lo anotó todo meticulosamente. Luego, a las 10 de la noche, hizo lo que nadie más se había atrevido a hacer deliberadamente desde que la pieza llegó al museo: sentarse en ella. No solo se sentó, sino que se acomodó, cruzó las piernas, abrió el cuaderno que tenía en el regazo y comenzó a escribir. «Estoy sentado en la famosa silla maldita», escribió con letra firme. «No siento absolutamente nada más allá de la incomodidad normal de un mueble viejo y mal conservado». Permaneció allí 17 minutos. Sus registros muestran que continuó escribiendo durante ese tiempo, haciendo chistes sobre supersticiones, comentando la textura de la tapicería y especulando sobre el origen del miedo irracional. Entonces, a las 22:17, la última anotación: «Siento un escalofrío extraño. Quizás la calefacción esté apagada». La frase termina abruptamente. La palabra «apagada» está incompleta. La escritura se disuelve en un garabato irregular,
como si la mano que escribía hubiera perdido repentinamente la fuerza. Thomas Merrick fue encontrado a la mañana siguiente por Clara Whitmore, la misma curadora que se había roto la muñeca meses antes. Llegó temprano, como siempre los viernes, y subió a revisar las salas de exposición. El grito que soltó resonó por todo el edificio vacío. Thomas yacía en el suelo, a menos de 2 metros de su silla. Su cuaderno estaba abierto a su lado, con el bolígrafo aún entre sus dedos rígidos. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, y una expresión de absoluto terror. Se llamó a la policía de inmediato. El investigador jefe, el detective Raymond Fisher, dirigió el interrogatorio y el examen forense. No se encontraron señales de violencia. No hubo señales de forcejeo. Las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro. Thomas simplemente murió allí, solo, en plena noche. La autopsia, realizada por el doctor Leonard Moss, de la Oficina del Médico Forense de Detroit, concluyó: paro cardíaco repentino, causa indeterminada. El informe mencionaba algo peculiar. El cuerpo tenía una temperatura anormalmente baja, como si Thomas hubiera pasado horas expuesto a un frío extremo. Sin embargo, el museo mantenía una calefacción constante, y la temperatura ambiente esa noche se registró en 21 grados Celsius. El Detroit Free Press publicó una breve nota el 17 de octubre. Estudiante hallado muerto en un museo. Causas desconocidas. No mencionaron la silla. Pero la noticia corrió como la pólvora entre el personal del museo. Todos sabían dónde habían encontrado a Thomas. Todos sabían lo que había hecho. Y ahora todos estaban seguros. La silla no era solo un mueble. Era algo mucho peor. El doctor Chen, conmocionado por la muerte de un joven prometedor, ordenó retirar temporalmente la silla de la exposición. Pero cuando 2 empleados intentaron trasladarla al sótano, uno de ellos, Patrick O'Donnell, de 52 años, un hombre fuerte y sano, sufrió un infarto mortal al tocar el respaldo. Sobrevivió, pero estuvo hospitalizado 3 semanas. La silla permaneció donde estaba. Nadie más intentó moverla. Los periódicos comenzaron a hacer preguntas. La familia Merrick exigió respuestas. El museo contrató a un investigador privado, pero no se encontró nada más allá de coincidencias inexplicables. La historia se filtró. En noviembre, el Detroit Times publicó el primer artículo sensacionalista: La silla de la muerte. Objeto maldito se cobra una víctima en el museo. El informe citaba a empleados anónimos, mencionaba la historia de la silla, incluía fotos del juez Ashford y describía accidentes anteriores. El museo emitió un comunicado oficial negando cualquier peligro, pero el daño ya estaba hecho. Las visitas al museo aumentaron. Los curiosos querían ver la silla, pero nadie se acercaba demasiado. Una cuerda de terciopelo la rodeaba, manteniendo a los visitantes al menos a 1 metro de distancia. Se colocaron letreros: prohibido tocar. Pero la gente lo sentía. Sentían el frío que emanaba de ese rincón de la sala. Sentían el peso de la mirada invisible. Sentían que algo, una presencia antigua y furiosa, habitaba ese trozo de madera y tela. Luego, en enero de 1955, sucedió algo que transformaría la silla de una curiosidad macabra a una leyenda urbana de proporciones aterradoras. 3 visitantes, en 3 semanas consecutivas, sufrieron accidentes fatales poco después de acercarse demasiado a la silla, y todos murieron exactamente de la misma manera que el juez Malcolm Ashford. La primera víctima de 1955 fue Margaret Sullivan, ama de casa de 46 años y madre de 3 hijos, sin antecedentes de problemas de salud. Visitó el museo el 8 de enero con un grupo de amigos de la iglesia. Los testigos informaron que Margaret se quedó fija en la silla, observándola durante varios minutos, hasta que, desafiando las advertencias, se deslizó bajo el cordón de terciopelo y tocó el brazo de la silla con las yemas de los dedos. Un guía del museo, David Kowalski, se apresuró a detenerla, pero ella ya se había alejado, riendo nerviosamente, diciendo que no sintió nada más que madera fría. Margaret salió del museo a las 3 en punto. A las 10 de esa misma noche, su esposo la encontró en la cocina, sentada en una silla, muerta,
con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en el rostro. La autopsia: paro cardíaco, causa indeterminada. Exactamente igual a Ashford. Exactamente igual a Thomas Merrick. 2 semanas después, el 22 de enero, le tocó el turno a Robert Chen, sin parentesco con el director del museo. Un vendedor de seguros de 34 años. Robert visitó el museo durante su hora de almuerzo. Según el registro de visitantes, solo permaneció en el edificio 23 minutos. Las cámaras de seguridad recién instaladas, una medida de precaución tras la muerte de Thomas, captaron imágenes granuladas de él de pie frente a la silla. En un momento dado se inclina sobre la cuerda y parece susurrar algo. Un análisis posterior intentó leerle los labios. No me asusta. Robert regresó al trabajo. A las 5, durante una reunión con clientes, se desplomó. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Receptor de Detroit, donde falleció 3 horas después. El diagnóstico médico: shock cardíaco masivo, de origen desconocido. Los médicos estaban perplejos. Robert era joven, atlético, no fumaba ni bebía. No tenía sentido, pero sí lo tenía para quienes conocían la silla. La tercera muerte ocurrió el 29 de enero. Daniel Horowitz, profesor de literatura jubilado, tenía 71 años. Daniel era un estudioso del folclore y el ocultismo, y había escrito 2 libros sobre supersticiones estadounidenses. Fue al museo específicamente para ver la silla, trayendo consigo un equipo de grabación y un termómetro. Habló extensamente con el personal, solicitando permiso para tomar medidas. El Dr. Chen, ya profundamente perturbado por las muertes anteriores, se negó. Daniel insistió. Hubo una discusión. Lo escoltaron fuera del museo. Pero antes de irse, logró tocar brevemente la silla, rozando apenas el respaldo con la mano mientras el guardia de seguridad lo acompañaba a la puerta. Los testigos dijeron que Daniel palideció al instante, como si hubiera visto algo aterrador. Salió tambaleándose, murmurando en yidis, un idioma que había aprendido de sus padres inmigrantes. Daniel murió esa misma noche en casa, solo. Un vecino preocupado lo encontró 2 días después. Estaba sentado en una silla de lectura, con un libro abierto en el regazo, un volumen sobre maldiciones judías medievales, y la misma expresión de horror en los ojos. La policía encontró una nota en su diario, fechada el 29 de enero, escrita con letra temblorosa. Sentí la presencia. No es una maldición cualquiera, es un ancla. Ashford está atrapado allí y arrastra a otros consigo. Que Dios me perdone, lo toqué. El médico forense: muerte por paro cardíaco, sin explicación médica. 3 muertes en menos de un mes, todas con la misma causa oficial, todas precedidas por contacto con la silla. La prensa estalló. El Detroit News dedicó una página entera al caso. Entrevistaron a expertos en fenómenos paranormales, médicos, historiadores y psicólogos. Las opiniones se dividían entre la histeria colectiva, la coincidencia estadística y una auténtica maldición sobrenatural. El museo se llenó de llamadas. Algunos exigían la destrucción de la silla, otros querían verla, y otros ofrecían servicios de exorcismo, curanderos, médiums e investigadores paranormales. El Dr. Chen tomó una decisión drástica. La silla sería retirada de la exposición pública, pero no destruida, pues eso constituiría vandalismo contra el patrimonio histórico. Quedaría aislada. En marzo de 1955, un equipo de carpinteros construyó una cúpula de cristal alrededor de la silla, con cerradura, e instaló una placa permanente. Pieza de colección. No se permite tocar ni acercarse. La sala estaba cerrada a las visitas guiadas regulares. Solo investigadores con autorización especial podían acceder, incluso acompañados por 2 miembros del personal. Pero la silla no dejó de cobrar víctimas. En julio de 1955, un conserje llamado Frank Dietrich estaba limpiando la habitación solo a primera hora de la mañana, cuando decidió limpiar también el interior de la cúpula de cristal. Tenía la llave. Era parte de su trabajo. Frank abrió el cristal, limpió la silla y la volvió a cerrar. La semana siguiente,
Frank sufrió una serie de accidentes extraños. Se cortó profundamente un dedo mientras preparaba el desayuno. Se cayó de una escalera al cambiar una bombilla. Fue atropellado por una bicicleta y se fracturó una costilla. En agosto, lo despidieron por sus repetidas ausencias. Tenía miedo de salir de casa. En septiembre, Frank Dietrich se ahorcó en el sótano de su residencia. La nota de suicidio, encontrada por su esposa, simplemente decía: «No me deja en paz. Veo al juez todas las noches. Quiere que me siente». Los empleados del museo comenzaron a negarse a trabajar en esa ala. Algunos solicitaron traslados. Otros simplemente renunciaron. El doctor Chen intentó trasladar la silla al sótano, lejos de la vista del público, pero se encontró con la resistencia de la junta directiva. La silla se había vuelto famosa, atrayendo visitantes y generando ingresos, por muy macabra que fuera la curiosidad. Se llegó a un acuerdo. La silla permanecería, pero tras un doble cristal en una sala con acceso controlado, y se instalaría una placa con su historia completa, incluyendo las muertes. Entre 1955 y 1972 se documentaron al menos 17 incidentes relacionados con personas que tocaron o se sentaron en la silla, en su mayoría empleados, algunos investigadores no autorizados y algún visitante ocasional que logró burlar la seguridad. No todos murieron, pero todos sufrieron consecuencias: accidentes de tráfico, enfermedades repentinas, quiebras, divorcios, depresión grave e intentos de suicidio. Una estadística imposible de ignorar. En 1973, Roger Pallone, estudiante de estadística de la Universidad de Michigan, realizó un estudio no oficial para calcular la probabilidad de que tantos eventos adversos estuvieran relacionados con un solo objeto por pura coincidencia. El resultado, menos del 0,001%. Concluyó que, estadísticamente hablando, la silla era más peligrosa que conducir ebrio. En 1980, un equipo de parapsicólogos de la Universidad de Duke solicitó permiso para examinar la silla. El museo accedió, con la esperanza de que una investigación científica pudiera finalmente desmitificar el objeto. El equipo llevó medidores de campo electromagnético, cámaras infrarrojas y grabadoras de audio. Pasaron 3 noches en el museo. Al segundo día, la jefa del equipo, la doctora Patricia Evers, sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser hospitalizada. Se recuperó, pero se negó a hablar de lo que experimentó. El informe final del equipo fue lacónico: fenómeno anómalo detectado, causa desconocida. No recomendamos el contacto físico con el objeto. El museo presentó el informe y nunca más permitió investigaciones paranormales. Pero el capítulo final de esta oscura historia aún estaba por llegar. En 1987, el museo tomaría una decisión definitiva sobre el destino de la silla. Una decisión forzada por un evento tan perturbador que incluso los escépticos más fervientes no pudieron ignorarlo, involucrando a la propia nieta del Dr. Chen, quien pagaría un precio terrible por la curiosidad de su abuelo. El Dr. Howard Chen se había retirado de la dirección del museo en 1978, pero permaneció como consultor honorario, visitando el edificio con regularidad. Nunca se deshizo del todo de su culpa por la muerte de Thomas Merrick, décadas atrás. En sus memorias privadas, descubiertas tras su muerte, Chen confesó: «Le di permiso a ese joven. Creí que estaba luchando contra la superstición. De hecho, envié a un niño a la muerte». A pesar de ello, Chen seguía siendo escéptico ante lo sobrenatural. Para él, la silla era un objeto inanimado rodeado de miedo y trágicas coincidencias, nada más. Esta convicción se vería brutalmente puesta a prueba en octubre de 1987. Emily Chen tenía 17 años, cursaba el último año de secundaria y era hija única de David Chen, el hijo menor del Dr. Chen. Emily era curiosa, rebelde, y le fascinaba lo macabro. La típica adolescente de los 80 que escuchaba The Cure y leía a Anne Rice. Siempre había oído historias sobre la silla maldita del museo de su abuelo. Historias que Howard Chen restaba importancia, calificándolas de folclore urbano infundado.
Emily no creía en maldiciones. Al igual que su abuelo, era racional y científica. Pero a diferencia de él, quería demostrar algo. Quería desafiar el miedo. La noche del 23 de octubre de 1987, Emily usó las llaves que había robado en secreto de la oficina de su abuelo. Llaves que él aún conservaba, a pesar de estar jubilado, por pura nostalgia. Entró al museo a las 2 de la mañana, acompañada de 2 amigos, Marcus Webb y Jennifer Aldrich, ambos de 17 años. Los 3 llevaban linternas, una cámara VHS y una grabadora de audio. La idea era simple: pasar una noche en el museo, documentar que no había ocurrido nada, desmentir la leyenda. Fue una aventura adolescente absurda e imprudente. También fue la peor decisión de sus vidas. Las cámaras de seguridad del museo lo captaron todo. Las cintas fueron revisadas posteriormente por la policía, el museo y, finalmente, por investigadores privados contratados por las familias. Lo que muestran es inquietante. Emily, Marcus y Jennifer entran por la puerta lateral a las 2:07 a.m. Suben al segundo piso. Emily conoce el camino. Había estado allí docenas de veces con su abuelo. Llegan a la sala de las sillas a las 2:19 p.m. La cúpula de cristal está cerrada como siempre. Emily saca una llave más pequeña de su bolsillo. Lo había planeado todo. La grabación de audio recuperada captura las voces de Emily. Aquí está. La famosa silla de la muerte. Parece una silla común, vieja y fea. Marco. Hombre, esto es intenso. No sé si sea buena idea. Jennifer. Prometiste que solo íbamos a mirar. Emily. Lo haré mejor que eso. Probaré que no hay nada aquí. En el minuto 2:23, Emily abre la cúpula de cristal. El sonido de la cerradura resonando en la habitación vacía se oye en la grabación. Se acerca a la silla. Las imágenes de seguridad muestran a Marcus y Jennifer retrocediendo, visiblemente incómodos. Emily, sin embargo, avanza. Toca el respaldo de la silla, luego el asiento. Luego, en el minuto 2:26, se sienta. La cámara VHS que Marcus sostenía capturó lo que sucedió a continuación. Durante 5 segundos, nada. Emily permaneció sentada sonriendo nerviosamente, levantando el pulgar hacia la cámara. Luego su sonrisa se desvaneció. Miró a su alrededor como si hubiera oído algo. Su respiración se aceleró. Esto se podía oír en la grabación. Intentó levantarse. No pudo. Sus manos se aferraban a los brazos de la silla, con los nudillos blancos por la fuerza. Empezó a gritar: «¡Emily! ¡No puedo! ¡No puedo levantarme! ¡Alguien! ¡Alguien está aquí!» Marco. «¡Emily! ¡Levanta! ¡Levanta!» Jennifer. «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!» Marcus suelta la cámara. Esta cae al suelo, grabando desde un ángulo incómodo. La grabación muestra los pies de Marcus corriendo hacia Emily. Intenta sacarla de la silla. Jennifer se le une. Ambos tiran de Emily por los brazos, pero es como si estuviera pegada al asiento. Y entonces, en el minuto 2:28, Emily deja de gritar. Se queda completamente quieta. Sus ojos se abren de par en par. Su boca se abre en una silenciosa «oh». Marcus y Jennifer finalmente logran sacarla de la silla. Ella cae al suelo, temblando violentamente. Las cámaras de seguridad muestran a los 3 adolescentes saliendo corriendo de la habitación a las 2:29. Emily es llevada en brazos por Marcus y Jennifer. Bajan las escaleras a trompicones, salen por la misma puerta lateral, se suben al coche de Marcus, un Chevrolet Cavalier azul aparcado a 2 manzanas de distancia, y se alejan a toda velocidad. La cinta de audio graba a Emily llorando desconsoladamente, repitiendo: «Él estaba allí, él estaba allí, el juez estaba allí». Emily fue trasladada de urgencia al Hospital Receptor de Detroit. Los médicos no le encontraron ningún problema físico, pero su estado psicológico era crítico. Había entrado en un estado catatónico, sin respuesta a estímulos y sin poder hablar. Permaneció hospitalizada 3 días. Cuando finalmente recuperó el habla, Emily describió una experiencia aterradora. En el momento en que se sentó en la silla, sintió unas manos heladas agarrándole las muñecas y los tobillos.
Vio a un hombre mayor con traje negro y bigote blanco sentado a su lado. El hombre la miró con intenso odio y le dijo: «No deberías estar aquí. Nadie debería estar aquí». Emily juró que sintió que su temperatura bajaba drásticamente, que oyó voces susurrando en su mente, que vio imágenes de personas muriendo, todas las víctimas anteriores de la silla, una tras otra, como en una película a cámara rápida. El doctor Howard Chen estaba devastado. Por primera vez en décadas, cuestionó su propia racionalidad. Visitaba a Emily en el hospital todos los días. Habló con Marcus y Jennifer, quienes confirmaron cada detalle. Vio las grabaciones de seguridad repetidamente. Leyó los informes médicos. Y finalmente, a los 83 años, el científico que había dedicado su vida a luchar contra las supersticiones admitió: «Hay algo en esa silla que la ciencia no puede explicar, y no voy a sacrificar más vidas intentando comprenderlo». En noviembre de 1987, el Dr. Chen convocó una reunión de emergencia con la junta directiva del museo. Exigió, no sugirió, sino insistió, que la silla se retirara permanentemente de todo acceso, público o privado. La discusión fue acalorada. Algunos miembros argumentaron que la silla era un artefacto histórico y que no podían simplemente desecharla. Chen replicó furioso: «¿Un artefacto histórico? Es un instrumento de muerte. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que admitamos que esto no es una pieza de museo, sino una amenaza?» La votación fue reñida, 5-4, a favor de su retirada. En diciembre de 1987, la silla fue trasladada a un almacén subterráneo del museo, encerrada en una sala reforzada con acceso registrado y limitada a solo 2 miembros del personal de alto rango, a quienes se les indicó que nunca tocaran el objeto directamente. Se instaló un letrero en la puerta: «Artefacto de clase A. Riesgo indeterminado. Acceso prohibido sin autorización directa del director». La sala donde se exhibía la silla se convirtió en una galería de fotografías de Detroit. No se conservó ninguna mención de la silla en la exposición, pero la historia no terminó ahí. En 1992, un documentalista independiente llamado Alan Reeves solicitó permiso para filmar la silla para un especial sobre objetos malditos. El museo se negó. Reeves insistió, amenazando con demandar por censura. El museo le ofreció un trato. Podía filmar la silla, pero solo a través del cristal de observación del almacén, sin entrar ni tocarla. Reeves aceptó. El rodaje tuvo lugar en marzo de 1992. Alan Reeves murió en un accidente automovilístico 3 semanas después, cuando su vehículo derrapó en una carretera seca, sin explicación alguna, y chocó de frente contra un árbol. El documental nunca se completó. Emily Chen se recuperó físicamente, pero nunca superó el trauma psicológico. Desarrolló agorafobia severa, abandonó la escuela y acudió a terapia repetidamente durante años. En una entrevista de 2003 con un investigador paranormal, Emily declaró: «Era escéptica, creía saberlo todo. La silla me enseñó que hay cosas en este mundo que no deberían existir, pero existen, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo». El Dr. Howard Chen falleció en 1995 a la edad de 91 años. En su testamento, dejó una carta dirigida a los futuros directores del Museo Histórico de Detroit. La carta, publicada en 2010, contenía una sola petición: «Destruyan la silla, quémenla, no conserven lo que no se puede entender. Algunas historias no valen la pena contarlas, algunas maldiciones no vale la pena estudiarlas. Dejen descansar a Malcolm Ashford, donde quiera que se encuentre su alma atormentada, y dejen la silla con él». El museo nunca cumplió con la solicitud. La silla permanece en un almacén subterráneo, cerrada con llave, vigilada y temida. Oficialmente, el museo no hace comentarios sobre su existencia. Extraoficialmente, todos los empleados saben dónde está, y todos evitan esa ala. Hasta el día de hoy, la sala donde se guarda la silla es la única del museo que nunca está completamente vacía. 2 guardias de seguridad se turnan en turnos de 12 horas, con órdenes estrictas: vigilar la puerta, pero nunca entrar solo. En 2018,
Un blog de misterio urbano publicó coordenadas GPS que supuestamente indicaban la ubicación exacta de la silla dentro del museo. 3 semanas después, 2 jóvenes intentaron entrar en el almacén por la noche. Fueron interceptados por guardias de seguridad antes de llegar a la sala. A ambos se les prohibió la entrada permanente al museo. Uno de ellos, Jake Morrison, publicó en sus redes sociales: "No pudimos entrar, pero juro que oí algo detrás de esa puerta. Una voz, un hombre. Se reía. La silla que nadie se atrevió a tocar permanece allí, en la oscuridad, esperando. ¿Esperando qué? Nadie lo sabe. Nadie quiere descubrirlo. Y quizás, después de todas estas décadas de tragedia y terror, el silencio sea la única respuesta sensata. Algunas maldiciones no necesitan explicación. Algunas puertas deberían permanecer cerradas. Y algunos objetos deberían haber sido destruidos hace mucho tiempo".